pues inicio grabación a partir de ahora. Vale, pues en principio, bueno, si por lo que sea en algún surgen dudas o te llegan dudas a partir de ahora o incluso las que hayan llegado, pues me las puedes remitir por correo y te las puedo responder por escrito, ¿vale? Aquí, ¿qué Vale, es lo que he intentado plasmar básicamente en base a la petición que me hiciste? Era establecer una serie de ejemplos simples donde sea posible identificar ya en valor numérico el impacto de algunos aspectos que son importantes en lo que es la aplicación del régimen especial. En este caso, el primer ejemplo básicamente está centrado en lo que es la diferencia o la distinción entre margen sujeto y margen exento. A veces hay, un segundito que he perdido, vale, margen exento o sujeto. Según expliqué el otro día, las agencias de viajes por norma, cuando aplican al régimen especial, en la medida en que son agencias que tienen sede en territorio peninsular, pues tienen obligación de aplicar el régimen especial y sus operaciones estarán por defecto y en momento inicial estarán sujetas. Luego hay un segundo condicionante, que hay una exención propia del régimen que hace referencia a servicios que materialmente se prestan en un destino fuera de lo que es el territorio de aplicación, ¿vale? Lo que igual os pilla a vosotros más cerca es la zona de Andorra, Canarias, en caso de que deis algún tipo de servicios a Canarias, y ese tipo de servicios tendrían un carácter de exentos, ¿vale? Digo carácter de exentos porque en realidad lo que se hace es que las ventas que se realizan en esos servicios no entran a formar parte del cálculo de la base imponible, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, bueno, pues hay un servicio hipotético a la Unión Europea donde hay algunos servicios que se entienden prestados a todos los efectos en el territorio de la Unión Europea, por ejemplo, vuelos de ida y vuelta, AVE de ida y vuelta, traslados a España, alojamientos, ¿vale? Entonces, a esos cuatro servicios y el último de entradas, que son servicios más o menos habituales dentro de lo que es un servicio de prestación única de viaje, pues lo podemos considerar que se han prestado en península. Y luego hay otra serie de servicios que, en este ejemplo, se llevan a resto del mundo, por ejemplo, Andorra, ¿vale? Imaginaros que hay clientes que han estado en Rioja y que hacen alguna escapada a Andorra durante 2 o 3 días o han estado donde sea, ¿vale? Entonces, y que todo esto el cliente lo paga como una prestación única. Todos los servicios de forma global suman unos 4.650 euros en el ejemplo como servicios facturados al cliente y unos costes estimados de 3.930. En definitiva, este servicio daría un margen de 720 euros que a la hora de tributar es necesario diferenciar de forma clara dónde se entienden prestados todos esos servicios. ¿Con esto qué conseguimos? Que tributimos exclusivamente por la parte sujeta del servicio. No sé si recordáis que cuando hablamos la semana pasada, indicaba que el régimen especial tiene una peculiaridad y en la medida en que el margen se calcula a posteriori sobre operaciones sujetas al régimen especial, si no se tiene precaución en identificar esas operaciones sujetas, se corre el riesgo de tributar por encima de lo que toca. Eh, Imaginaros que en algún momento vosotros, bien por desconocimiento o porque no tengáis la ayuda de un software o por cualquier otra circunstancia, a la hora de definir este paquete hipotético, pues se ha definido todo como un servicio sujeto y se pretende declarar el IVA de los 720 euros. ¿Con qué nos encontraríamos? Con que al final la tributación que surge de esa operación está muy por encima de lo que realmente habría que aportar. Y lo que hacemos aquí en este caso es diferenciar los márgenes sujetos y exentos. En este caso, esta parte que marco, le voy a dar un tono diferente. Por ejemplo, estos 5 servicios serían servicios sujetos que te llevan a un margen específico. Esta cantidad sería el margen. La suma serían los 400 euros que aparecen aquí y aplicando el criterio de cálculo de la base imponible del régimen especial, pues habría que dividir 400 entre 1,21, porque es el tipo general del impuesto al que tributa la agencia de viajes.
pues nos encontraríamos con una base de 330 euros. Y a eso le corresponde una cuota del 21%, que serían 69,42, que es la cantidad que reconocería la agencia de viajes como un IVA devengado. Por otra parte, ¿con qué nos encontraríamos? Con que tiene otra parte de su margen, de estos 720 euros, hay una parte de margen que no tributaría, porque estas ventas no entrarían a formar parte de lo que es el cálculo, las ventas y las compras, porque tenemos que tener en cuenta ambas facetas. Bueno, pues el impuesto devengado de estos servicios sería cero. ¿Con qué nos encontramos? Con que al final la rentabilidad neta del expediente serían los 720 euros menos el IVA devengado. Yo tendría una rentabilidad, una ganancia total del expediente de 650 euros. Si no hubiéramos tenido esa consideración o esa precaución a la hora de separar el margen sujeto y exento, nos encontraríamos con que en vez de declarar 69,42 euros de IVA, hubiéramos declarado 124,96, que corresponde a la totalidad del margen. Esa diferencia haría que nuestro rendimiento, en vez de ser 650, sería 650,58 menos, no, 700, más 720 menos 124,96 menos. ¿Vale? Pasaríamos a tener un rendimiento de 595. Y esto sí va en la línea de una pérdida real para la agencia de viajes, simplemente por no aplicar de forma correcta lo que son los cálculos de margen sujeto o margen exento. ¿Vale? Entonces, siempre que tengáis que definir un servicio de cara al cliente, tened muy presente que la condición de exención propia del régimen especial está relacionada con la sede de la agencia, en principio, que te llevará a tener siempre operaciones sujetas, y luego donde se entienda que se presta el servicio. Si por alguna circunstancia vosotros ofrecéis un viaje donde bien todo el servicio completo o parte del servicio se entiende prestado fuera de lo que es Península Baleares o Unión Europea, tenéis que tener en cuenta este ejemplo para evitar tributar en exceso y que esa tributación que pagáis de más al final repercuta en un menor margen que obtenéis en la operativa. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos que he elaborado para hoy. Otro ejemplo. Perfecto. Otro ejemplo está relacionado con el tema de compras a mayoristas o minoristas. Normalmente las agencias de viajes, cuando realizan la mediación, pueden actuar en nombre propio. Normalmente cuando yo a través de una mayorista contrato un servicio, la mayorista en términos coloquiales me emite factura a precios netos. ¿Con qué me encuentro? Con que en esos casos yo que compro el servicio a la mayorista siempre por cuenta de un cliente final, que es el que decide contratar, pero mi relación con la mayorista es a través de una compra previa para luego revenderla al cliente. Yo tengo posibilidad de que ese servicio que la mayorista ya tiene paquetizado y elaborado, a la hora de vendérselo al cliente, puedo añadirle servicios adicionales, variar incluso el precio ajustándolo por efecto o por defecto, hacer algún tipo de descuento, etcétera. Entonces, en ese tipo de situaciones yo actúo en nombre propio y aplicaría el régimen especial de agencias de viajes. Luego hay otra manera de relacionarse con esos proveedores. Bueno, el régimen especial también aplicaría cuando en vez de una mayorista yo contrato directamente con el proveedor final. Oye, por ejemplo, en vez de hacer una reserva con Restel de un hotel, me voy al hotel en cuestión y contrato directamente con el hotel para que el cliente que ha decidido ir al hotel pues se aloje en ese hotel, ¿vale? Entonces puedo comprar a través de un intermediario o directamente al prestador final. En esos casos, la agencia actúa, como he dicho, en régimen especial, en nombre propio. Y hay ocasiones donde la agencia de viajes actúa con otros mediadores, pero a través de lo que es una comisión. De manera que la agencia de viajes ya no tiene posibilidad de intervenir en las condiciones del servicio que se presta, sino que lo que se está haciendo es, sobre un paquete ya definido por una mayorista, ese paquete le traslada al cliente con todas las mismas condiciones y
y lo que hacemos es que la agencia cobra una comisión a esa mayorista, ¿vale? Pues el ingreso de la agencia habitualmente coincide exclusivamente con esa comisión. ¿Con qué nos encontramos? De que en este tipo de relación la agencia de viaje está mediando por cuenta ajena y lo que hace es que la manera de tributar es distinta. Y este ejemplo va precisamente de eso, es decir, en algunas situaciones, igual a vosotros no por vuestra operativa, porque siempre dais servicios nacionales, pero cuando estáis intermediando con mayoristas de viajes para servicios nacionales, os interesa más, en la medida de lo posible, y siempre que haya una mayorista que ofrezca el servicio que vosotros dais, contratar con mayoristas en nombre y por cuenta ajena que estén fuera del territorio de aplicación. Por ejemplo, si contratáramos con una mayorista canaria un servicio prestado en península y lo hiciéramos a través de la mediación, que es este primer caso que hemos visto, este primer ejemplo, ¿qué es lo que está reflejando? Que yo estoy dándole un servicio a mis clientes en península y que estoy intermediando en nombre y por cuenta ajena con una mayorista que tiene sede, por ejemplo, en Canarias. ¿Qué conseguimos con esa relación? Que la agencia de viajes no declara por régimen especial, sino que declara por régimen general la comisión. Y esa comisión que yo cobro como agencia de viajes a la agencia canaria no llevaría IVA. Por eso el rendimiento de la comisión, que son 100 euros aquí, lleva aparejado un ingreso cero de cuotas de IVA, en la medida en que la tributación ya no va por régimen especial, sino por régimen general, aplican las reglas de liquidación o de localización de ese impuesto en función de sus circunstancias, que son las que regula la norma en el artículo 69 por la regla general, que indica que cuando el que recibe el servicio es un cliente que tiene derecho a deducirse IVA de tipo empresa, el impuesto se localiza donde está el cliente. En este ejemplo que estamos viendo, si la mayorista, que es nuestro cliente, está en Canarias, el impuesto se localiza en Canarias. Esa comisión llevará IGIC y no IVA. Como yo soy una agencia española, no puedo emitir facturas con IGIC. Y el efecto es que los 100 euros son ingreso total. ¿Con qué me encuentro con el resto de las situaciones? Con que si yo tengo, por ejemplo, una operación en régimen especial, bien sea una mayorista canaria para este ejemplo, bien sea una mayorista nacional, si yo compro a precios netos y aplico el régimen especial, yo voy a tributar por el margen. En estas cantidades, en estos 100 euros, que es el margen de la agencia, hay un impuesto que a la agencia de viajes le toca devengar, que sería de 17,36 euros. Entonces pasamos de una situación de mediación donde la agencia de viajes, si contrata con una agencia en nombre por cuenta ajena, una agencia en Canarias, no pagaría IVA a pagar un IVA de 17 euros en este ejemplo sobre 100, solamente por el mero hecho de, en vez de comprar por mediación, comprar por precios netos. Y si la mayorista, en vez de estar en Canarias, está en Península, ocurriría exactamente lo mismo. Es decir, cuando mi ingreso está vinculado directamente a una comisión, la regla que aplica es dónde está mi cliente, agencia mayorista, que es al que yo le facturo. Si está en Península, esa comisión lleva IVA. Entonces, en estos tres supuestos de actuar en régimen especial o en mediación, si la mayorista está en Península, me llevaría a tributar la misma cantidad. En cambio, si consigo llegar a acuerdo con mayoristas canarias y que ese acuerdo sea a través de una mediación en nombre por cuenta ajena, me encuentro con que no estoy devengando ningún tipo de IVA. Y por aquí vemos ya que podemos conseguir un ahorro en cuanto a fiscalidad. Otra situación que se da también en relación a mayoristas y minoristas es algo parecido al anterior, pero al revés. Imaginaros, igual a vosotros nos pasa, de que vosotros estáis dando servicios de paquetes turísticos fuera de la Unión Europea. Oye, pues yo llevo un cliente a Canarias. En este caso, os interesa precisamente lo contrario, y es buscar mayoristas
nacionales o de Canarias con las que vosotros tengáis un acuerdo para comprar en netos. Porque si yo trabajo por mediación para un servicio fuera, imaginaros, contrato con una empresa nacional, una mayorista nacional, una comisión para un servicio de paquete fuera de la Unión Europea. La comisión, como vimos en el ejemplo anterior, en el momento en que mi mayorista esté situada en península, esa comisión lleva IVA. Si yo hago lo mismo, pero para un paquete que se entiende prestado en el extranjero, si yo con la mayorista, en vez de trabajar a comisión, acuerdo comprarle a precio final, a precios netos, esa operación tributará en régimen especial con sus propias normas y me llevará a que si mi margen se entiende prestado, es lo que vimos en el ejemplo anterior, si yo tributo en régimen especial y el servicio se entiende prestado fuera de la Unión Europea, el margen no lleva impuestos. Pues me encontraría con que, en este caso, yo puedo estar trabajando con una mayorista nacional a precios netos, me lleva a no ingresar dinero, a no devenga viva, y si trabajo con una mediación con mayorista nacional, aunque mi servicio se entienda prestado fuera, pero como yo actúo por mediación y no en nombre propio, tendría que tributar el IVA de la comisión, ¿vale? Entonces, bueno, en estos casos, igual a vosotros, nos centraríamos más en este primer bloque, donde son servicios prestados en península, y en la medida de lo posible, si podéis llegar a este punto de encontrar mayoristas que estén situadas fuera de península y que ofrezcan esos servicios que vosotros dais, pues si yo dentro de mi ruta o del servicio que vaya a recibir el cliente receptivo puedo ofrecerlo con Beturis o World2Meet en vez de hacerlo con Travelplan o Best Online, pues resultará una tributación ventajosa siempre y cuando la relación entre vosotros y esos mayoristas sea de intermediación. Este es otro ejemplo, ¿vale? Que lo dejo para que simplemente lo tengáis en cuenta. En cuanto a la posibilidad, que últimamente me está llegando mucho, esto ya no es que exista ventaja o no, sino que es obligación de tributar de una manera o de otra, que también hay que tenerlo en cuenta, y es el hecho en sí de que muchas veces la agencia de viajes, y igual a vosotros, algunos de las agencias vuestras, pues puede que dé este servicio, y es utilizar medios propios para darle un servicio al cliente. Por ejemplo, en los últimos días nos han llegado consultas de agencias minoristas que se dedican precisamente a poner una furgoneta para darle a clientes servicios próximos a la zona de donde están alojados. Es algo parecido a lo que quizás hagáis vosotros. Entonces, la agencia utiliza una furgoneta de su propiedad para llevar a un grupo de clientes a determinados sitios y darle ese tipo de servicio. En este caso, ¿con qué nos encontramos? Que cuando la agencia de viajes actúa con medios propios, el régimen especial no se aplica nunca y tiene obligación de aplicar el régimen general, porque uno de los requisitos o uno de los puntos que definía una prestación en régimen especial era que la agencia de viaje actuara en nombres propios, que actuara con medios de ajenos y que sean servicios de alojamiento o transporte. ¿Vale? Pues ese utilizar medios ajenos es lo que te lleva a aplicar el régimen especial. En el momento en que no existen medios ajenos, el régimen especial no se aplica y no queda más remedio que emitir facturas en régimen general por ese servicio que se incluye porque el cliente lo paga. Es decir, si yo en vez de llevar al cliente con mi furgoneta de transporte, porque tengo con todas mis licencias y demás, en vez de llevarlo al destino, si yo ese servicio lo contrato a una empresa de transporte de un microbús, pues ese servicio, aunque sea el mismo para el cliente, el efecto que tiene es diferente. Bueno, pues en este ejemplo básicamente lo que intento reflejar es que a la hora de que ofrezcáis ese tipo de servicios, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, un servicio de guía turístico. Si yo en vez de contratar a un guía, tengo personal de mi agencia de viajes que se encarga de explicarle al cliente servicios de guías turísticos, pues tengo que tener siempre presente de que tengo obligación de ese servicio excluirlo de lo que es el cálculo del régimen especial. Eh, la ley no impide que en una misma factura se pueda incluir
servicios de ambos regímenes. Es decir, yo puedo emitirle una sola factura al cliente desglosando distintos tipos de servicios y que luego cada uno o por grupos tributen en régimen general unos y en especial otros. Lo importante es que, bueno, de que esa información esté perfectamente diferenciada en la factura, aunque nosotros a nivel interno y del software de gestión que manejamos, preferimos que sean series de facturación diferentes, sobre todo para tener perfectamente diferenciado qué es el procedimiento que hay que aplicarle a cada tipo de operaciones. Y bueno, recomendamos utilizar una serie para la facturación en régimen general y otra para la facturación en régimen especial. Aquí, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, bueno, pues hay unos servicios de temas de autocares y demás que irían en régimen general al 10%, servicios de guía al 21%, alojamientos que hay combinados en cuanto a tengo que quitar el general, se me ha pasado, le doy a guardar. Esto iría perdón, le vamos a cancelar. Cancelamos. Iría en régimen especial. Estos tres servicios irían en régimen especial porque se prestan en el ejemplo, con medios ajenos y estos dos servicios con medios propios. En teoría deberíamos de ser capaces de emitir una factura en régimen general por estos dos servicios, este iría al 10%, este iría al 21%, y estos tributarían en función del margen. Este margen entre 1 y 21 pues daría la suma de estos impuestos, ¿vale? Entonces, aquí no es que sea algo de que no puedas reportar un beneficio o no, sí más en la línea de que tenéis que tener la precaución de que cuando la agencia de viajes presta servicio con medios propios, eso tiene que salir del régimen especial y bueno, pues conviene tenerlo en cuenta. Aquí, a ver, en el tema este ejemplo va en el tema de la renuncia y la aplicación del régimen especial. No sé si os acordáis que la semana pasada, igual también, bueno, pues no sé si se aplica en todo o en parte a vuestra operativa. Este ejemplo va en el enfoque de que cuando una agencia de viajes presta servicios a un cliente que es de tipo empresa, puede renunciar al régimen especial y aplicar el general. Y en muchos casos la operativa beneficia a la agencia de viajes en la medida en que renuncia. Y este ejemplo va en esa línea, es decir, en comparar en base a que yo renuncie, imaginaros que tenéis un servicio a una empresa para un hotel, un alojamiento en zona peninsular. Y ese servicio lo podéis dar a la empresa en régimen especial o en régimen general. Y de lo que se trata es de que seáis capaces de identificar eh, qué opción os puede resultar más ventajosa. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, eh, ese servicio se aplica en régimen especial. Pues utilizaríamos las reglas de tributación de régimen especial. ¿En qué consiste? En que el margen de la operación, aquí voy a eliminar porque he sumado y no tendría que haber sumado. Son supuestos diferentes y por eso las cantidades que he sumado las elimino. En este primer caso yo tengo un margen de 50, todos son el mismo supuesto, venta 250, coste 200. Y para todos hay un margen de 50. En cambio, la tributación varía si optamos por una decisión y si lo hacemos bien, ¿vale? En el primer caso, como decía, nos iríamos a régimen especial. Yo vendo un servicio de alojamiento a una empresa y por las circunstancias que sean no he renunciado al régimen especial. ¿Con qué me encuentro? Con que mi margen lleva incluido un impuesto que tengo que reconocer y calculo aplicando el método que es el margen entre 1,21, eso me da la base imponible, si queréis hacemos aquí los datos, divido 50 entre 1,21 y me da la base imponible. Y a esta base imponible le aplico el 21%, que es el tipo de tributación de la agencia de viajes, que son estos 8,68 euros. La suma de los dos son los 50 euros que aparece como margen, ¿vale? Yo tendría un beneficio de 41 y una tributación de 8,68, que será el impuesto que se devenga. Comparamos esta situación con esta otra, en la que
Mi cliente empresa me solicita que le dé la factura con desglose de IVA, porque en el régimen especial las facturas van sin ningún tipo de desglose. Y como yo, agencia de viaje, tengo esa potestad de decidir no aplicar el especial y hacerlo el general, decido emitir la factura en régimen general, que viene marcada con esta tilde. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Emitir una factura con las reglas propias del régimen general. El tipo de IVA que aplica a un alojamiento ya no es el 21, sino que es el tipo reducido del 10. Luego, la cantidad de mi base imponible, suponiendo que yo el margen que obtengo en total por la operación son 50 euros, ¿con qué me encontraría? Con que yo tendría 50, esta cantidad, 250, dividido entre 1.1. Yo tendría un servicio de alojamiento facturado a mi cliente por 227, en vez de 250, que es el régimen especial, porque tendría la facturación de todo mi servicio con impuestos incluidos. Aquí yo tendría que hacer un doble desglose, que sería esto por el 1%, por el 10%. Tendríamos un servicio que la suma de los dos sería los 250 euros. Estas dos cantidades suman 250, y una base de 227 y un IVA de 22,73. Esto por la parte de la venta. Por la parte de la compra, ¿con qué nos encontramos? Con que yo compro un servicio por 200, pero vinculado al 10%, porque el hotel que me venda me habrá emitido una factura al 10% sobre mi precio de compra. ¿Vale? Tendré estas dos cantidades, ambas al 10%, y esto iría y sumaría los 200 euros. Veis que aparece aquí 200 la suma, y esto sería por la parte de la compra. La manera en la que se tributa el régimen general es distinto. A la hora de determinar el cuánto liquido, lo que hago es por diferencia, es entre mi IVA devengado menos mi IVA soportado, que serían estos 4,55, es la cantidad que yo declaro a Hacienda. Entonces ya vemos que entre el régimen especial y el régimen general hay una diferencia considerable. Básicamente porque en el régimen especial el tipo que aplica en la tributación de agencia de viajes es el 21, y en régimen general es el tipo reducido principalmente, porque los servicios de régimen especial habitualmente se dan a tipo reducido. Con lo cual, bueno, pues ya veo que ante estas dos situaciones me resulta más ventajoso renunciar al régimen especial cuando puedo hacerlo, es decir, cuando yo estoy prestando un servicio a una empresa para un destino nacional, que se entiende presentado en Península o Baleares. Y luego tenemos otra posibilidad, que es la misma que la anterior, pero con la peculiaridad de que a la hora de adquirir el servicio no lo adquiero directamente al prestador final, o bien, si lo he hecho, la factura no me llega con todos los requisitos necesarios para que me pueda deducir el IVA soportado. Esta hipotética factura del hotel, que sería una factura con desglose de IVA al 10%, pues bueno, se supone que el hotel emite una factura a la agencia donde tiene todo y cumple todos los requisitos que marca la normativa. Si yo en vez de al hotel le compro a una mayorista de viajes, por ejemplo, estos datos serían los mismos, porque si yo decido renunciar al régimen especial, estaría aplicando el mismo criterio aquí, pero aquí en la compra me podría encontrar con lo siguiente. Y es que si yo comprase, por ejemplo, a una mayorista de agencia de viajes y emitiera una factura en vez de con desglose de base imponible más IVA, me emitiera una factura por el importe total del servicio sin desglosar IVA, pues ¿con qué me encuentro? Con que al recibir una factura que no contiene desglose de cuota, ser una factura en régimen especial si la mayorista no ha renunciado, pues que no tengo opción de deducir ningún tipo de IVA. ¿Qué es lo que pasa? De que ese IVA, que el servicio es verdad, que el servicio que se está prestando es un servicio de hotel y lleva un tipo del 10%, la agencia no puede deducirlo, porque la factura que recibe no cumple los requisitos para poderse deducir el IVA. Y el efecto que tiene es que la agencia de viajes declararía IVA por su venta,
Es decir, si yo vendo una habitación con una base de 227 y una cuota de 22, este sería el ingreso de IVA que yo tengo que hacer. El efecto inmediato que tiene este tipo de actuación es que el margen, o sea, todo lo que yo declare de más de impuestos, supone una minoración del margen. Esta diferencia entre los 4 y los 22, estos 18 euros, haría que yo tuviera un margen inferior a la cantidad. Es decir, si aquí, por ejemplo, el margen sería de estos 50, le quitamos, vamos a hacer aquí la operativa. Si yo a mi margen le quito el impuesto, en el primer caso obtendría un beneficio de 41, en el, y en los siguientes obtendría un beneficio de 45 en caso de renuncia, donde todas las facturas cumplan sus requisitos, obtendría un margen, un beneficio de 45. Y en el último caso, donde yo emito factura en régimen general, pero no puedo deducir mi IVA de la compra, me encuentro con que mi margen cae a 27. Entonces, estas situaciones, pues, cuando tengáis la posibilidad de hacer una renuncia, simplemente valorarla. Si yo puedo llegar a la conclusión de que consigo una factura que me permita deducir el IVA y que los destinos son nacionales, pues renuncio, porque no estáis haciendo nada ilegal, pero cuando no tengo opción de conseguir esa factura con la posibilidad de deducirme el IVA, pues no renuncio y simplemente lo haría en régimen especial, ¿vale? Y bueno, en principio estos serían los 4 ejemplos que yo considero que son más significativos y que os puede ayudar un poquito a tener todo lo que es el control de vuestra operativa fiscal, en cierto modo, pues en vuestras manos. Y luego es verdad que, bueno, en la medida de lo posible, si vuestro software os ayuda a que todo este control esté bien realizado, pues mucho mejor. Y si no, pues nos quedará más remedios que bueno, pues añadir un plus de trabajo, bien vosotros directamente o bien vuestro gestor, para que toda esta operativa quede bien controlada y realizada, ¿vale? Y en principio, bueno, pues por mi parte, ya en el día de hoy, pues no tendría nada más que comentar y solamente a la espera de que, bueno, de que comentemos